Si usted tiene más de 60 años y su erección está fallando, quiero decirle algo que casi nadie le explica. El problema no es su edad. Y tampoco es que su cuerpo haya dejado de funcionar. El verdadero problema es que nadie le enseñó cómo cambia realmente el cuerpo masculino con los años y qué se puede hacer para ayudarlo a responder de nuevo. Mi nombre es Dr. Javier Morales. Soy urólogo, especializado en salud sexual masculina, y llevo más de 20 años trabajando con hombres que llegan a mi consulta con la misma preocupación. Todavía tienen deseo, todavía quieren disfrutar de su intimidad, pero sienten que su cuerpo ya no les acompaña como antes. Muchos de ellos creen que no hay solución y que deben resignarse. Y esa creencia, más que la edad, es lo que termina dañando su confianza. Quiero ser muy claro desde el inicio. En la mayoría de los casos, los problemas de erección después de los 60 no significan el final de la vida sexual ni una pérdida inevitable de masculinidad. Significan que el cuerpo funciona de otra manera y que necesita un enfoque diferente. Cuando se entiende cómo influyen la circulación, el sistema nervioso y los músculos implicados en la erección, empiezan a aparecer soluciones reales, seguras y posibles, incluso sin depender únicamente de medicamentos. En los próximos minutos voy a explicarle por qué su erección ya no responde como antes y qué están haciendo algunos hombres para recuperar firmeza, sensibilidad y tranquilidad en su vida íntima, mientras otros siguen atrapados en métodos que no les dan resultados. Hay un punto clave que casi nunca se menciona y que marca una diferencia enorme en el proceso de mejora, y por eso es importante que se quede hasta el final. Si está listo para entender su cuerpo sin miedo y con información honesta, pasemos ahora al contenido principal. Para entender por qué la erección cambia con los años, primero hay que comprender cómo funciona realmente. El pene no responde por fuerza de voluntad ni solo por deseo. Funciona como un sistema hidráulico complejo que depende de tres elementos principales: la circulación sanguínea, el sistema nervioso y los músculos que ayudan a mantener la sangre dentro. Cuando todo funciona bien, la sangre entra con facilidad, se queda el tiempo suficiente y sale de manera controlada. Ese equilibrio es lo que permite una erección firme y sostenida. El problema es que, con el paso del tiempo, este sistema empieza a cambiar, aunque el deseo siga presente. Después de los 60 años, las arterias pierden parte de su elasticidad natural. Esto significa que la sangre no fluye con la misma rapidez ni con la misma presión que antes. Al mismo tiempo, los tejidos que se llenan de sangre durante la erección se vuelven menos flexibles, por lo que les cuesta expandirse y mantenerse llenos. El resultado suele ser una erección menos rígida o que se pierde con facilidad. El sistema nervioso también se ve afectado. Las señales que van del cerebro al pene tardan más en llegar y son menos intensas. Por eso, muchas veces la respuesta es más lenta o menos consistente, incluso cuando existe estimulación suficiente. A esto se suma el debilitamiento progresivo de los músculos del suelo pélvico, que cumplen un papel clave para mantener la sangre atrapada y sostener la erección. Nada de esto ocurre de un día para otro. Son cambios graduales, naturales, y no tienen que ver con falta de masculinidad ni con haber hecho algo mal. Son parte del envejecimiento del cuerpo masculino, igual que ocurre con las articulaciones o la masa muscular. El problema aparece cuando estos cambios no se comprenden. Sin esa comprensión, muchos hombres reaccionan con ansiedad, fuerza excesiva o soluciones rápidas que no abordan el origen real del problema. Y ahí es donde la situación suele empeorar en lugar de mejorar. Entender qué está pasando en el cuerpo es el primer paso para poder intervenir de forma adecuada y recuperar, en la medida de lo posible, una respuesta más firme y controlada. Cuando la erección empieza a fallar, muchos hombres creen que se trata de un solo problema. En realidad, en la práctica suelen aparecer tres dificultades principales, que pueden presentarse juntas o por separado, y entenderlas es fundamental para saber cómo abordarlas correctamente. El primer problema es la pérdida de rigidez. La erección aparece, pero no es lo suficientemente firme, o se pierde con facilidad antes o durante la relación. Esto suele estar relacionado con una circulación menos eficiente y con tejidos que ya no se expanden ni retienen la sangre como antes. No se trata de falta de deseo, sino de un sistema que ya no responde con la misma intensidad. Muchos hombres intentan compensarlo con más estimulación o contención, sin darse cuenta de que eso no soluciona el origen del problema. El segundo problema frecuente es la disminución de la sensibilidad. Zonas como el glande o el frenillo ya no se sienten igual que antes. Esto ocurre porque los receptores nerviosos se vuelven menos reactivos con el paso del tiempo. Ante esta situación, el error más común es aumentar la intensidad de la estimulación. Sin embargo, más fuerza no significa más sensibilidad. Al contrario, puede provocar irritación y desconexión progresiva.
Lo que estos receptores necesitan no es agresividad, sino una reactivación gradual y controlada. El tercer problema, y muchas veces el más limitante, es la ansiedad de rendimiento. Después de uno o varios episodios de fallo, aparece el miedo a que vuelva a ocurrir. Ese miedo genera tensión. La tensión reduce el flujo sanguíneo y la respuesta empeora. Entonces, el hombre se preocupa aún más, creando un círculo difícil de romper. Incluso cuando el cuerpo podría responder, la mente interfiere y bloquea el proceso de forma inconsciente. Estos tres problemas se alimentan entre sí. Una erección menos firme genera preocupación. La preocupación aumenta la tensión. La tensión reduce la sensibilidad y la circulación. Y así, poco a poco, la confianza se va debilitando. Por eso, centrarse solo en lograr una erección no suele funcionar. El enfoque debe ser más amplio. Entender qué está ocurriendo en el cuerpo, reducir la presión mental y ayudar a los sistemas implicados a volver a responder de manera coordinada. Reconocer cuál de estos problemas predomina en su caso es el primer paso para poder aplicar soluciones adecuadas y avanzar con mayor seguridad hacia una mejora real y sostenida. Cuando se habla de masajes aplicados a la función eréctil, es importante aclarar algo desde el principio. No se trata de estimulación sexual convencional ni de buscar una respuesta inmediata. El masaje terapéutico actúa a un nivel más profundo, ayudando al cuerpo a recuperar funciones que se han ido debilitando con el tiempo. La erección depende de una coordinación precisa entre vasos sanguíneos, nervios y músculos. Con los años, esta coordinación se vuelve menos eficiente. El masaje terapéutico trabaja precisamente sobre estos tres sistemas al mismo tiempo. A nivel circulatorio, las presiones suaves y controladas estimulan el flujo sanguíneo, mejoran la oxigenación de los tejidos y favorecen que la sangre entre con mayor facilidad. No fuerza al cuerpo, sino que lo entrena para responder mejor. En el plano neurológico, el masaje ayuda a despertar las conexiones nerviosas que se han vuelto más lentas o menos sensibles. Los receptores no necesitan intensidad, sino repetición consciente. Al recibir estímulos regulares, suaves y bien dirigidos, el sistema nervioso vuelve a reconocer esas señales como seguras y familiares, lo que mejora la respuesta con el tiempo. Otro aspecto clave es el efecto sobre los músculos implicados en la erección, especialmente aquellos encargados de retener la sangre. Cuando estos músculos se debilitan, la sangre entra, pero no se mantiene. El masaje terapéutico mejora el tono muscular y la percepción corporal, facilitando que el cuerpo recupere un mayor control sobre el proceso. Además, existe un beneficio que muchos hombres no esperan: la reducción de la presión mental. Al practicar estas técnicas de forma regular, en un ambiente relajado y sin expectativas inmediatas, el cuerpo aprende a responder sin la carga de la ansiedad. Se rompe así el vínculo entre miedo y fallo, permitiendo que la respuesta sea más natural. Por estas razones, el masaje terapéutico resulta especialmente útil después de los 60. No intenta devolver el cuerpo a lo que era a los 30, sino optimizar lo que todavía puede hacer cuando se le da el estímulo correcto. Es un enfoque progresivo, respetuoso y alineado con los cambios naturales del cuerpo masculino. Cuando la erección empieza a fallar, es muy común intentar solucionarlo de forma intuitiva. El problema es que muchas de esas reacciones, aunque bien intencionadas, terminan empeorando la situación. Existen tres errores que se repiten con mucha frecuencia y que conviene evitar desde el inicio si se quiere avanzar de verdad. El primer error es utilizar demasiada presión. Muchos hombres piensan que, si el cuerpo no responde, deben estimular con más fuerza. Sin embargo, los tejidos implicados en la erección, especialmente a partir de los 60, son más delicados. La presión excesiva puede irritar los vasos sanguíneos, reducir la sensibilidad nerviosa y provocar el efecto contrario al deseado. Una regla sencilla ayuda a orientarse. Si aparece dolor o molestia, el estímulo no es correcto. El cuerpo responde mejor a la presión consciente y controlada que a la fuerza. El segundo error es no usar una lubricación adecuada. Con el paso del tiempo, la piel pierde elasticidad y se vuelve más sensible a la fricción. Trabajar sin lubricante o con productos inadecuados aumenta el riesgo de microlesiones, inflamación e incomodidad, lo que interfiere tanto con la respuesta física como con la tranquilidad mental. Lo más recomendable es utilizar lubricantes de base acuosa, sin fragancias ni componentes irritantes. Los aceites caseros o productos no diseñados para esta zona pueden causar reacciones adversas e infecciones. El tercer error, y quizá el más perjudicial, es tener prisa. El sistema nervioso necesita tiempo para adaptarse y responder. Cuando se busca un resultado inmediato, aparece la tensión, y con ella se reduce el flujo sanguíneo. Practicar cualquier técnica con urgencia o expectativa excesiva suele generar frustración y refuerza el miedo al fallo.
Reservar un espacio tranquilo, sin interrupciones, y dedicar entre 10 y 15 minutos con calma marca una diferencia enorme en los resultados. Estos errores no indican falta de voluntad ni desconocimiento, sino ausencia de información adecuada. Corregirlos es un paso fundamental antes de aplicar cualquier técnica específica. Cuando el cuerpo se trata con respeto, paciencia y comprensión, las probabilidades de mejora aumentan considerablemente. Evitar estos 3 errores no garantiza resultados por sí solo, pero crea las condiciones necesarias para que el cuerpo pueda responder de forma más natural y progresiva. Y ese es el punto de partida correcto para cualquier cambio duradero. Una vez comprendidos los errores más comunes, se puede pasar a técnicas específicas que ayudan a mejorar la respuesta física. Estas 2 técnicas están orientadas principalmente a mejorar la circulación sanguínea, que es la base de una erección más firme y estable. No buscan provocar excitación inmediata, sino entrenar al cuerpo para responder mejor con el tiempo. La primera técnica es la compresión progresiva. Su función principal es estimular la entrada de sangre y mejorar la capacidad de los tejidos para expandirse de forma más eficiente. Con una cantidad suficiente de lubricante, se rodea suavemente la base del pene con toda la mano. Se aplica una presión firme pero cómoda durante aproximadamente 5 segundos y luego se libera por completo durante otros 5 segundos. Este ciclo permite que la sangre fluya sin generar tensión excesiva. Tras varias repeticiones en la base, el movimiento puede desplazarse gradualmente hacia la mitad del tronco. Lo habitual es realizar entre 8 y 10 repeticiones por sesión, en días alternos. La presión debe ser siempre controlada y nunca dolorosa. La segunda técnica es el anillo móvil. Esta técnica se enfoca en mejorar el mecanismo que mantiene la sangre dentro del pene, algo que suele debilitarse con la edad. Con el pulgar y el índice se forma un anillo suave en la base y se desliza lentamente hacia arriba, como si se empujara la sangre en dirección al glande. El movimiento debe ser continuo, lento y sin brusquedad. Se recomienda realizar series de 6 a 8 desplazamientos, descansando unos segundos entre cada serie. Esta técnica resulta especialmente útil cuando la erección aparece, pero cuesta mantenerla. Ambas técnicas deben practicarse con calma, sin prisas y en un entorno relajado. No requieren fuerza ni intensidad, sino atención y regularidad. La clave está en respetar las sensaciones del cuerpo y permitir que la circulación se estimule de manera progresiva y natural. La tercera técnica se centra en la recuperación de la sensibilidad, un aspecto que muchos hombres notan disminuido con el paso de los años. Zonas como el frenillo concentran una gran cantidad de terminaciones nerviosas, pero con el tiempo pueden volverse menos reactivas. El objetivo aquí no es estimular con intensidad, sino reactivar gradualmente esos receptores para que vuelvan a responder. Con lubricante suficiente, se trabaja el área del frenillo utilizando únicamente la yema del dedo índice. Los movimientos deben ser circulares, lentos y muy suaves, manteniendo una presión mínima. Es preferible dedicar entre 1 y 2 minutos continuos, prestando atención a las sensaciones sin buscar un resultado inmediato. La clave es la constancia. Estímulos suaves y repetidos ayudan al sistema nervioso a reconocer nuevamente esas señales como relevantes. Aumentar la fuerza no acelera el proceso, al contrario, puede generar irritación y reducir la sensibilidad. Además de la sensibilidad, existe un factor muscular que suele pasarse por alto y que es fundamental para una erección más estable: el suelo pélvico. En esta zona, situada entre los genitales y el ano, se encuentran músculos que ayudan a mantener la sangre dentro y a sostener la erección. Cuando estos músculos se debilitan, la respuesta pierde firmeza, aunque la circulación sea adecuada. El masaje perineal ayuda a mejorar la función de esta área. Con 2 dedos y lubricante, se aplica una presión circular suave durante aproximadamente 90 segundos. El movimiento debe ser lento, sin provocar dolor ni incomodidad. Este masaje favorece la relajación muscular, mejora el drenaje venoso y contribuye a una mejor percepción corporal. En personas con hemorroides, sensibilidad elevada o molestias previas, es importante extremar la suavidad o evitar la técnica hasta no sentirse cómodos. Estas 2 prácticas no buscan resultados inmediatos, su efecto es progresivo y acumulativo. Trabajan sobre la conexión entre nervios y músculos, ayudando al cuerpo a recuperar funciones que se han ido debilitando de manera natural. Integradas de forma regular, sin prisa y sin presión, contribuyen a una respuesta más equilibrada y a una mayor sensación de control durante la intimidad. Una de las preguntas más habituales es cuánto tiempo se necesita para notar cambios reales. La respuesta depende de cuál sea el factor predominante en cada caso, pero en general los avances son graduales y progresivos, no inmediatos. Cuando el problema es principalmente circulatorio, muchas personas empiezan a notar mejoras en la firmeza y en la duración de la erección después de varias semanas de práctica constante.
Suelen aparecer primero señales como erecciones matutinas más frecuentes o una respuesta más estable ante la estimulación. Si el componente principal es neurológico o muscular, el proceso puede requerir algo más de tiempo. En estos casos, la constancia es clave. Los nervios y los músculos necesitan repetición para adaptarse. No se trata de forzar resultados, sino de permitir que el cuerpo recupere funciones que se habían debilitado. En ambos escenarios, lo más importante es mantener una práctica regular y sin presión. Para evaluar el progreso de forma objetiva, resulta útil llevar un registro sencillo. No hace falta nada complejo, basta con observar 3 aspectos: la calidad de la erección, la duración y la sensación general de control y tranquilidad durante la intimidad. Anotar estos puntos 1 o 2 veces por semana ayuda a detectar avances que, de otro modo, pueden pasar desapercibidos. Muchas veces los cambios son sutiles al principio, pero acumulativos. También es fundamental tener en cuenta las precauciones. Si se toman medicamentos cardiovasculares, anticoagulantes o tratamientos que afecten la presión arterial, conviene actuar con especial cuidado. En estos casos, cualquier técnica debe realizarse con suavidad y sin excederse en la presión. Algunos fármacos pueden influir en la respuesta vascular, lo que no impide la práctica, pero sí exige mayor atención a las sensaciones. Existen señales claras para detener la práctica de inmediato: dolor agudo, entumecimiento persistente, cambios notables en el color de la piel o la aparición de bultos o molestias inusuales no deben ignorarse. Ante cualquiera de estos signos, es importante suspender las técnicas y buscar orientación médica. Estas prácticas funcionan mejor cuando se integran en un estilo de vida saludable. Caminar con regularidad, reducir el consumo de alcohol por la noche, mantener un peso adecuado y dormir lo suficiente favorecen la circulación y el equilibrio hormonal. Cuando el cuerpo recibe apoyo desde varios frentes, la respuesta suele ser más consistente y duradera. El objetivo no es solo mejorar la función física, sino recuperar la confianza y la sensación de control, avanzando con seguridad y respeto por los propios límites. Durante mucho tiempo se ha transmitido la idea de que la vida sexual tiene una fecha de caducidad, que después de cierta edad solo queda resignarse a la pérdida de deseo, de función y de confianza. Pero esa idea no refleja la realidad completa. La sexualidad después de los 60 no es una versión inferior de la juventud. Es una etapa distinta, con otras necesidades, otros ritmos y otras formas de satisfacción. Cuando el cuerpo cambia, también debe cambiar la manera de abordarlo. Insistir en soluciones rápidas o compararse con el pasado solo genera frustración. En cambio, comprender cómo funciona ahora el cuerpo, respetar sus tiempos y trabajar con él, en lugar de contra él, abre la puerta a mejoras reales. No se trata de volver atrás, sino de avanzar con mayor conciencia y control. Muchas personas descubren que, al reducir la presión y centrarse en el proceso, no solo mejora la respuesta física, sino también la tranquilidad mental. La confianza no regresa de golpe, se reconstruye paso a paso. Cada pequeña mejora, cada señal de progreso, refuerza la sensación de que el cuerpo aún puede responder cuando se le da el estímulo adecuado. La constancia, la paciencia y el respeto por los propios límites son elementos clave en este camino. No todos los avances se notan de inmediato, pero con el tiempo suelen aparecer cambios que impactan no solo en la intimidad, sino también en la forma de relacionarse y de verse a uno mismo. Cuidar la función sexual es cuidar una parte importante del bienestar general. Influye en la autoestima, en la cercanía con la pareja y en la calidad de vida. Ignorarla por miedo o vergüenza solo prolonga el malestar. Empezar hoy, con información clara y un enfoque realista, es una decisión que puede marcar una diferencia significativa a largo plazo. El cuerpo cambia, sí, pero sigue siendo capaz de adaptarse cuando se le da la oportunidad.